La historia comienza en la nave espacial Eterna, un crucero de exploración intergaláctica diseñado para misiones de largo alcance. El protagonista, comandante Kyle Dracos, un hombre en la cúspide de la perfección humana, ha liderado la nave durante varios ciclos estelares. Kyle es conocido por su valentía, inteligencia y por tener una curiosidad insaciable sobre las diferentes formas de vida en el universo. La Eterna surca el espacio a través de un campo estelar brillante, con planetas y nebulosas lejanas pintando el espacio en tonos de azul y púrpura. La tecnología a bordo es avanzada, con paneles de control holográficos y pasillos iluminados por luces suaves que imitan el resplandor de las estrellas. Mientras Kyle revisa las coordenadas del próximo destino, una alarma en la consola de la nave interrumpe el silencio. Los sensores detectan una anomalía en el espacio cercano, un campo de energía desconocido que no se alinea con ninguna forma de vida conocida. Kyle decide investigar. De repente, una figura femenina aparece en el puente de mando. La entidad es alta y su piel brilla con un resplandor azul metálico, como si fuera esculpida por la propia luz de las estrellas. Sus ojos, profundos y brillantes, reflejan la vastedad del cosmos. Ella es Lyra, Kith una alienígena de la raza Eldara, conocidos por su capacidad de manipular energía y por su longevidad casi infinita. Kyle, cautivado por la presencia de Lyra Kith, intenta comunicarse. A pesar de la barrera lingüística inicial, Lyra Kith utiliza su habilidad telepática para transmitir sus pensamientos directamente a la mente de Kyle. A través de su conexión, Kyle se entera de que los Eldara consideran el apareamiento como un evento sagrado que requiere hibernación inmediata para conservar la energía vital. Pero hay algo más que Lyra Kith no esperaba. Durante su interacción, la química entre ambos se vuelve palpable. Kyle no puede evitar sentirse atraído por su belleza alienígena, pero también por la enigmática pureza de su esencia. En una inesperada vuelta de los acontecimientos, Kyle y Lyra Kith se ven envueltos en una situación donde su conexión se intensifica. Lyra Kith, sorprendida por la resistencia de Kyle, se da cuenta de que los humanos no necesitan hibernar después de un encuentro íntimo, algo completamente extraño para su especie. Esta revelación sacude su entendimiento del universo y de los humanos, llevándola a cuestionar todo lo que había dado por hecho. El capítulo termina con Kyle reflexionando sobre el encuentro. Lyra Kith, aún en shock, decide permanecer en la Eterna para estudiar más sobre los humanos, intrigada por la excepcional resistencia de Kyle y lo que podría significar para su raza. Mientras tanto, Kyle debe decidir si permite que esta alienígena fascinante pero misteriosa se quede en su nave, y lo que eso podría significar para su misión y para su propio corazón. Kyle permanecía sentado en su silla de mando, observando cómo Lyra Kith exploraba la cabina con la misma curiosidad que él sentía por ella. Era evidente que, aunque su presencia era etérea y majestuosa, había algo vulnerable en su manera de mirar las cosas, como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo, y en cierto modo lo estaba. Lyra Kith se detuvo frente a uno de los paneles de control. Sus dedos delicados pero llenos de energía azul brillante acariciaron la superficie, como si intentara comprender los secretos que guardaba la tecnología humana. Kyle, aún abrumado por la intensidad de su conexión previa, decidió romper el silencio. «Parece que mi nave ha despertado tu interés», dijo Kyle, tratando de suavizar la tensión en el aire. Lyra Kith giró su cabeza, sus ojos brillando con una luz que parecía cambiar de color sutilmente. «Vuestra tecnología es primitiva pero fascinante en sus sencilles. No esperaba encontrarme con algo tan orgánico, tan dependiente de la materia y no del pensamiento. En mi mundo, las cosas son diferentes». Kyle se levantó de su asiento y se acercó a ella, curioso por conocer más sobre esta enigmática visitante. Había leído informes sobre encuentros con especies alienígenas antes, pero nada se comparaba con lo que estaba viviendo ahora. Lyra Kith no era solo una alienígena más. Era un ser cuya mera presencia parecía desafiar las leyes de la física y la biología que él conocía. «Hablas como si todo lo que somos y hacemos fuera limitado», comentó Kyle con una leve sonrisa. «Pero tal vez, en esa limitación, es donde encontramos nuestra fuerza».
Lyra Keith lo observó en silencio durante unos momentos, como si estuviera evaluando sus palabras. Tu especie, los humanos, comenzó ella, casi en un susurro. Sois una anomalía. Mi raza considera que las emociones, especialmente las intensas como la pasión, son una forma de energía peligrosa que debe ser canalizada y luego almacenada durante nuestro periodo de hibernación. Pero tú sigues aquí, despierto, como si nada hubiera pasado. Es como si desafiaras la naturaleza misma del cosmos. Kyle no pudo evitar reírse suavemente ante la idea. Para él, lo que Lyra Keith describía como algo extraordinario era simplemente parte de la vida humana. El deseo, la pasión, el amor eran fuerzas que definían su existencia no como limitaciones, sino como impulsos que les permitían lograr lo imposible. Quizás, respondió Kyle con una mirada seria, lo que tú ves como peligroso, nosotros lo vemos como una fuente de poder. Nuestras emociones nos han llevado a explorar las estrellas, a crear cosas que antes solo estaban en nuestra imaginación, y ahora nos han traído hasta aquí, frente a ti. Lyra Keith lo miró intensamente, y Kyle sintió un leve estremecimiento al notar cómo la distancia entre ambos parecía acortarse de manera imperceptible. El espacio que los separaba estaba cargado de una tensión eléctrica, una mezcla de fascinación mutua y algo más profundo, algo más primitivo. Kyle Dracos, comandante de la Eterna, pronunció Lyra Keith su nombre como si lo estuviera saboreando. Has despertado algo en mí que no debería haber sido despertado. Un deseo de comprender, de sentir. Es peligroso para mí, para mi especie, pero no puedo evitarlo. Kyle sabía que estaba caminando por un terreno incierto, pero no podía dejar de sentirse atraído por la idea de lo que podría descubrir al seguir ese camino. Se dio cuenta de que, en ese momento, la misión de la Eterna había cambiado. Ya no se trataba solo de explorar el cosmos, sino de explorar la naturaleza misma de lo que significaba ser humano, y quizás de lo que significaba ser algo más. Entonces, ¿qué harás ahora?, preguntó Kyle, dando un paso hacia ella, casi desafiándola a seguir adelante. Lyra Keith lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que parecía iluminar toda la cabina. Podía sentir su propia energía resonando con la de Kyle, una resonancia que le resultaba tanto aterradora como embriagadora. Permaneceré aquí contigo, decidió ella finalmente, con una voz que parecía vibrar en el aire. Quiero aprender lo que significa sentir de esta manera, lo que significa ser humano. Pero ten cuidado, Kyle. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar el curso de tu vida y del destino de tu especie. Kyle asintió lentamente, sabiendo que no había vuelta atrás. Había abierto una puerta hacia lo desconocido, y ahora estaba dispuesto a atravesarla sin importar las consecuencias. La presencia de Lyra Keith en la Eterna marcaba el comienzo de algo más grande, algo que Kyle apenas podía comprender. Pero lo que sí sabía era que estaba preparado para enfrentarlo, junto a ella. Ambos se quedaron en silencio, sintiendo el pulso del universo a su alrededor, sabiendo que su viaje acababa de comenzar. Kyle se despertó temprano al día siguiente, con la mente aún agitada por los eventos de la noche anterior. No podía sacarse de la cabeza las palabras de Lyra Keith y la sensación de que había algo más en juego, algo que ella no le había contado. Se vistió rápidamente y se dirigió al puente de mando, donde encontró a Lyra Keith observando las estrellas a través de las amplias ventanas de la nave. El azul de su piel parecía más brillante bajo la luz de las estrellas, y Kyle se preguntó si ese brillo era natural o una manifestación de su estado emocional. Lyra Keith no se dio vuelta cuando él entró, pero Kyle sabía que ella lo había sentido. «Buenos días», dijo Kyle, acercándose a ella. Lyra Keith no respondió de inmediato, manteniendo su mirada fija en el espacio exterior. «Estas estrellas», comenzó, su voz apenas un susurro. «Todas ellas cuentan historias. Historias de civilizaciones que han surgido y caído, de vidas que se han encendido y apagado como las llamas de una vela. En mi mundo, podemos escuchar sus voces, sus ecos a través del tiempo, pero hay algo en estas estrellas que es diferente, algo que me inquieta». Kyle la miró con curiosidad. No estaba seguro de a qué se refería, pero estaba decidido a averiguarlo. «¿Qué es lo que te preocupa?»,
Pregunto, tratando de entender. Lirakith finalmente apartó la mirada de las estrellas y se volvió hacia él. Sus ojos mostraban una mezcla de temor y determinación, una lucha interna que parecía estar librando dentro de ella. Hay una sombra que sigue a tu especie, Kel. Algo que no puedo definir, pero que he sentido desde que llegué aquí. Es como si estuviera persiguiendo a la humanidad, esperando el momento oportuno para atacar. No es algo físico, sino algo más profundo, algo enraizado en el alma misma de tu gente. Kel frunció el ceño. No era la primera vez que había oído hablar de sombras o fuerzas desconocidas que acechaban en las profundidades del espacio, pero siempre había considerado esas historias como meras supersticiones. Sin embargo, Lirakith hablaba con una certeza que no podía ignorar. ¿Crees que estamos en peligro?, preguntó Kel, con una nota de preocupación en su voz. Lirakith asintió lentamente. No puedo estar segura, pero algo me dice que lo que estoy sintiendo no es una simple premonición. Los Eldara somos sensibles a las corrientes del cosmos, y lo que he sentido desde que estoy aquí es algo que no puedo ignorar. Es como si algo oscuro estuviera despertando, algo que podría amenazar no solo a tu nave, sino a toda tu especie. Kel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No le gustaba la idea de enfrentarse a algo tan intangible, algo que no podía ver ni comprender por completo. Pero sabía que debía tomar en serio las advertencias de Lirakith. Después de todo, su intuición y habilidades parecían estar mucho más allá de lo que él podía entender. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?, preguntó finalmente. Lirakith lo miró con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera viendo directamente en su alma. Debemos investigar, Kel. Hay algo en esta nave, algo que se esconde en las sombras de su pasado. Necesitamos descubrir qué es antes de que sea demasiado tarde. Kel asintió. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no tenía otra opción. La presencia de Lirakith en la Eterna había desatado una cadena de eventos que aún no comprendía del todo, pero estaba dispuesto a seguir adelante, cueste lo que cueste. Juntos, comenzaron a explorar los archivos de la nave, buscando cualquier indicio de lo que Lirakith había sentido. Pero cuanto más profundizaban, más evidente se hacía que algo no estaba bien. Había registros que faltaban, datos corrompidos y extrañas fluctuaciones en los sistemas de la nave. Kel empezó a darse cuenta de que había más en la historia de la Eterna de lo que se le había contado. Después de horas de búsqueda, encontraron un archivo oculto, uno que había sido deliberadamente enterrado en lo más profundo de la base de datos. Al abrirlo, se encontraron con un registro antiguo de una misión anterior de la Eterna que había sido clasificada como Top Secret. El informe hablaba de un encuentro con una entidad desconocida en los confines del espacio, una entidad que había dejado a la tripulación original traumatizada y a la nave gravemente dañada. Kel sintió cómo el peso de la situación se intensificaba. La Eterna había sido reparada y puesta de nuevo en servicio, pero parecía que los fantasmas de su pasado aún la perseguían. Y ahora, esos fantasmas podrían estar despertando. Lirakith lo miró, sus ojos llenos de comprensión y una nueva determinación. Ahora sabemos lo que estamos enfrentando, Kyle. Pero esto es solo el comienzo. Debemos prepararnos para lo que está por venir. No será fácil, pero juntos podemos descubrir la verdad y enfrentarnos a la oscuridad. Kel asintió, sabiendo que no estaba solo en esto. Con Lirakith a su lado, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera lanzarles. Pero también sabía que el camino por delante sería peligroso, y que la sombra que se cernía sobre él era más oscura de lo que podía imaginar. La Eterna continuó su viaje a través de las estrellas, pero ahora, tanto Kel como Lirakith sabían que no estaban solos en la vastedad del espacio. Algo los estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Y cuando lo hiciera, tendrían que estar listos. ###. Capítulo 4. La oscuridad. Despierta ****. Kael y Lirakith trabajaron juntos durante los días siguientes, tratando de desentrañar el misterio de la entidad que había dejado su marca en la Eterna. Sabían que su tiempo era limitado, que la oscuridad se estaba acercando y que debían actuar antes de que fuera demasiado tarde.
Los días pasaban lentamente, cada uno marcado por pequeños avances y nuevas revelaciones. Lyra Keith utilizó sus habilidades para explorar las profundidades de la nave, intentando sentir la presencia de la entidad oscura que los acechaba. Mientras tanto, Kyle se dedicó a investigar los registros y a preparar la nave para cualquier eventualidad. Una noche, mientras Kyle dormía, tuvo un sueño extraño. Se encontraba en una versión distorsionada de la Eterna, una nave envuelta en sombras y plagada de susurros inquietantes. En el sueño, caminaba por los pasillos de la nave, sintiendo que algo lo seguía, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, esperando el momento adecuado para revelarse. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que el sueño era más que una simple creación de su mente. Sentía que era una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. Se levantó de la cama y se dirigió al puente de mando, donde encontró a Lyra Keith esperando. La alienígena lo miró con una expresión preocupada. «¿Lo has sentido, verdad?», preguntó sin necesidad de más explicaciones. Que la sintió. Sabía que Lyra Keith estaba hablando del sueño, de la presencia que ambos sentían cada vez más cerca. «Sí, y creo que estamos corriendo contra el tiempo. Debemos encontrar una manera de enfrentar a esta entidad antes de que sea demasiado tarde», respondió Kyle, con una determinación renovada. Lyra Keith asintió y comenzaron a planear su siguiente movimiento. Sabían que no podían simplemente esperar a que la oscuridad los alcanzara. Debían tomar la iniciativa y atacar primero. Juntos, decidieron que lo mejor era dirigir la nave hacia el lugar donde la entidad había sido encontrada por primera vez. Sabían que sería arriesgado, pero era su mejor oportunidad para enfrentarse a ella en sus propios términos. La Eterna cambió de rumbo, dirigiéndose hacia un sector del espacio que había sido catalogado como inexplorado y peligroso. Kyle y Lyra Keith se prepararon para lo peor, sabiendo que la batalla que se avecinaba no sería fácil. Finalmente, llegaron al punto de origen de la entidad. La oscuridad que envolvía el área era palpable, como si el mismo espacio estuviera corrompido. La nave tembló cuando se adentraron en la zona, y los sistemas comenzaron a fallar, uno por uno. Kyle y Lyra Keith se miraron, sabiendo que el momento había llegado. La entidad estaba cerca, y debían estar listos para enfrentarse a ella. La batalla fue intensa. La entidad se manifestó como una sombra envolvente, tratando de absorber la energía de la nave y de sus ocupantes. Kyle y Lyra Keith lucharon con todas sus fuerzas, utilizando tanto la tecnología humana como las habilidades alienígenas de Lyra Keith para mantenerla a raya. La oscuridad parecía interminable, pero Kyle no se rindió. Sabía que si caían, la entidad no se detendría con ellos. Seguiría adelante, buscando nuevas víctimas. Con cada ataque, sentía como su energía se agotaba, pero no dejó que el miedo lo dominara. Lyra Keith, por su parte, se enfrentó a sus propios demonios. Sabía que si utilizaba demasiado de su poder, podría quedar atrapada en la oscuridad para siempre, pero no tenía otra opción. Con un último esfuerzo, canalizó toda su energía hacia un ataque final, dirigiendo una ola de luz hacia la entidad. La luz atravesó la oscuridad, dispersando las sombras y dejando a la entidad debilitada. Kyle vio su oportunidad y lanzó un ataque final, destruyendo lo que quedaba de la presencia oscura. Finalmente, todo quedó en silencio. La oscuridad había sido vencida, pero el costo había sido alto. La Eterna estaba gravemente dañada, y Lyra Keith, exhausta por el esfuerzo, colapsó en los brazos de Kyle. La batalla había terminado, pero Kyle sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Con la entidad derrotada se enfrentaban a nuevas preguntas. ¿Qué era realmente esa oscuridad? ¿Y por qué había seguido a los humanos hasta Ali? Kyle llevó a Lyra Keith a la enfermería, cuidando de ella mientras se recuperaba. Sabía que juntos habían logrado lo imposible, pero también sabía que su viaje aún no había terminado. La Eterna seguía navegando por el espacio, y con ella, las esperanzas y miedos de su tripulación. Kyle permanecía junto a la camilla de Lyra Keith en la enfermería, observando cómo su resplandor azul se atenuaba y fluctuaba débilmente. Aunque sus heridas físicas parecían estar sanando,
Era evidente que la batalla contra la entidad oscura había dejado cicatrices más profundas en su espíritu. El comandante no podía evitar sentirse culpable por haberla involucrado en un conflicto que, en principio, era suyo. Sin embargo, sabía que sin su ayuda, ninguno de los dos habría sobrevivido mientras la Eterna flotaba en el espacio, reparando lentamente sus sistemas dañados, que él comenzó a reflexionar sobre lo que habían descubierto. La entidad que habían enfrentado no era simplemente una anomalía en el espacio. Representaba algo más, algo que amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio del cosmos. No podía sacudirse la sensación de que lo que había ocurrido era solo un preludio a un conflicto mucho mayor. De repente, los ojos de Lyra Keith se abrieron, brillando intensamente por un momento antes de estabilizarse en un resplandor suave. Kel dio un paso hacia ella, sintiendo un alivio palpable. «Lyra, ¿cómo te sientes?», preguntó preocupado. Lyra Keith tardó unos segundos en responder, como si aún estuviera procesando lo que había ocurrido. «Débil pero viva», dijo con voz ronca, incorporándose lentamente con la ayuda de Kyle. «La oscuridad que enfrentamos era una manifestación de algo mucho más grande. Puedo sentirlo como un eco que resuena en las profundidades del universo». Kyle frunció el ceño. Sabía que Lyra Keith tenía razón. La entidad que habían destruido era solo una pieza de un rompecabezas más complejo. ¿Qué crees que era?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de la alienígena. Lyra Keith cerró los ojos por un momento, buscando en su interior las palabras adecuadas para describir lo que había percibido. En mi cultura creemos que el universo está sostenido por un delicado equilibrio de fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. La entidad que enfrentamos era una manifestación pura de destrucción, una fuerza primigenia que ha existido desde el comienzo de los tiempos. Es algo que no debería haber sido despertado. Que la sintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que habían enfrentado. Sabía que si esa fuerza se liberaba completamente, podría significar el fin de muchas civilizaciones, incluida la suya. ¿Crees que hay más de ellas?, preguntó, temiendo la respuesta. Lyra Keith lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que Kel sintiera un escalofrío. Sí, y no solo eso. Creo que algo o alguien las está despertando deliberadamente. Esto no es una simple coincidencia. Alguien está jugando con fuerzas que no comprende, y si no hacemos algo al respecto, todo lo que conocemos podría estar en peligro. Que él sintió como un nudo se formaba en su estómago. No era solo la amenaza de estas entidades lo que lo preocupaba, sino la idea de que alguien, en algún lugar, estaba desatando estas fuerzas oscuras con un propósito desconocido. «Tenemos que detenerlos», dijo Kyle con determinación. «No podemos dejar que continúen con esto. Pero primero necesitamos más información. Debemos descubrir quién está detrás de esto y por qué». Lyra Keith asintió, sabiendo que su misión estaba lejos de haber terminado. Aunque el agotamiento la invadía, su resolución era firme. Juntos, sabían que tenían que enfrentarse a esta nueva amenaza, no solo por su supervivencia, sino por la de todo el universo conocido. Kyle dejó que Lyra Keith descansara un poco más mientras él regresaba al puente de mando. Una vez allí, comenzó a analizar todos los datos que la Eterna había recopilado durante el enfrentamiento con la entidad oscura. Necesitaba encontrar alguna pista, algún rastro que los guiara hacia la fuente de este mal. Pasaron varias horas hasta que finalmente encontró algo. Una señal débil, casi imperceptible, que se había registrado justo antes de que la entidad se manifestara. Era un código antiguo, una frecuencia que no se usaba desde hacía milenios. Que él sabía que debía investigar más, pero no podía hacerlo solo. Convocó a su equipo principal al puente de mando y les mostró lo que había encontrado. Todos compartían la misma expresión de preocupación y desconcierto. «Esto no es una coincidencia», dijo Kyle mientras proyectaba la señal en la pantalla principal. «Esta frecuencia es prehistórica, pero fue activada justo antes de que la entidad apareciera. No sé qué significa, pero tenemos que averiguarlo». Uno de los oficiales de comunicaciones, **Teniente Aria Nox **, examinó la señal con detenimiento. «Podría ser una trampa», advirtió,
pero también podría ser una pista que nos lleve directamente a quienes están detrás de esto. Kyle asintió, sabía que el riesgo era grande, pero no tenían otra opción. Prepararemos la nave para el salto. Seguiremos esta señal hasta su origen, ordenó Kyle mientras su equipo comenzaba a trabajar en las coordenadas. No sabemos lo que encontraremos allí, pero lo que sí sabemos es que debemos estar preparados para cualquier cosa. Mientras la Eterna se preparaba para el salto, Kyle no podía evitar sentir una creciente sensación de incertidumbre. Estaban a punto de adentrarse en lo desconocido una vez más, pero esta vez con la certeza de que algo mucho más grande y peligroso estaba en juego. Finalmente, la nave hizo el salto, y en cuestión de segundos, se encontraron en un sector del espacio que nunca antes habían explorado. Era un lugar vacío, oscuro, sin estrellas visibles a la vista, solo la vastedad del vacío. La señal que habían seguido era aún más fuerte aquí, pero no había signos de vida o actividad. De repente, los sensores comenzaron a captar algo. Una estructura enorme, oculta en la oscuridad, apareció ante ellos. Era una instalación antigua, tan antigua que su arquitectura no se parecía a nada que Kyle hubiera visto antes. La estructura emanaba una energía oscura, similar a la de la entidad que habían enfrentado, pero mucho más intensa. Kyle sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras la Eterna se acercaba lentamente a la estructura. «Preparémonos para lo peor», ordenó Kyle mientras la nave se alineaba con lo que parecía ser una entrada. Lyra Keith, ahora recuperada y lista para la acción, se unió a Kyle en el puente de mando. Ambos sabían que estaban a punto de descubrir algo que podría cambiar el destino de su misión y tal vez del universo entero. La puerta de la instalación se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro que se extendía hacia las profundidades de la estructura. Kyle y su equipo se prepararon para descender, sabiendo que el próximo paso podría ser el más peligroso que habían dado hasta ahora. Con armas en mano y mentes enfocadas, Kyle, Lyra Keith y un pequeño grupo de oficiales avanzaron hacia lo desconocido. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de sus botas metálicas resonando en el suelo. Cuanto más se adentraban en la instalación, más fuerte se volvía la sensación de peligro. Finalmente, llegaron a una cámara enorme donde encontraron lo que parecía ser una especie de altar. En el centro, un artefacto brillante flotaba en el aire, emanando una energía oscura similar a la que habían enfrentado antes. Pero lo que realmente llamó la atención de Kyle fue una figura encapuchada que se encontraba junto al altar, como si los estuviera esperando. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro que Kyle nunca olvidaría. No era humano, ni tampoco completamente alienígena. Era algo intermedio, una amalgama de carne y máquina, un ser que parecía haber sido creado a partir de tecnología avanzada y oscuridad pura. «Bienvenidos», dijo la figura con una voz que resonó en las paredes de la cámara. «He estado esperando por ustedes». Kyle levantó su arma, pero la figura no se movió, solo los observó con una calma inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Kyle, sin bajar la guardia. La figura sonrió, una sonrisa que envió escalofríos por la espalda de Kyle. «Soy solo un mensajero de lo que está por venir. Y ustedes, mis amigos, acaban de convertirse en parte de algo mucho más grande de lo que podrían imaginar». Lyra Keith dio un paso adelante, con los ojos brillando con determinación. «¿Por qué estás despertando a las entidades oscuras?», preguntó, su voz llena de una mezcla de ira y temor. El mensajero la miró, como si evaluara su pregunta, porque el equilibrio debe ser restaurado. El universo ha estado en desequilibrio durante demasiado tiempo. La luz ha dominado durante eones, pero ahora es el turno de la oscuridad. Y ustedes, humanos, serán los primeros en presenciar su regreso. Kyle sintió una punzada de inquietud mientras el mensajero hablaba. No se trataba solo de las palabras, sino de la calma y seguridad con la que eran pronunciadas. Aquella figura no estaba simplemente tratando de asustarlos, realmente creía en lo que decía, y eso era lo que más perturbaba a Kyle. ¿Restaurar el equilibrio?, repitió Kyle, manteniendo su arma levantada pero sin disparar aún,
¿A qué te refieres con eso? ¿Quién te envió? La figura hizo un gesto lento con la mano, como si estuviera contemplando la pregunta, y comenzó a caminar alrededor del altar, sus movimientos fluidos y casi mecánicos. El universo, como lo conocéis, está en constante cambio. Durante eones, la luz ha prevalecido, moldeando civilizaciones, creando vida, pero todo ciclo tiene su final, explicó el mensajero. La oscuridad ha esperado pacientemente, observando, y ahora su momento ha llegado. Aquellos que me enviaron son antiguos, más antiguos que las estrellas mismas, y buscan restaurar el orden natural de las cosas. Que él se esforzó por mantener la calma. Lo que escuchaba sonaba como locura, pero en el fondo sabía que había algo de verdad en las palabras del mensajero. La entidad que habían enfrentado, la oscuridad que había sentido en su sueño, todo apuntaba a un poder más allá de lo que podían comprender. Lirakith, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, sus ojos destellando con intensidad. Si es cierto lo que dices, ¿por qué actuar ahora? ¿Qué ha cambiado en el universo para que esta oscuridad se despierte de repente? Preguntó, intentando obtener más respuestas. El mensajero se detuvo frente a ella, mirándola con una mezcla de respeto y curiosidad. Los humanos, respondió simplemente. Vuestra especie ha logrado lo que pocas han conseguido. Habéis crecido rápidamente, desafiando las leyes de la naturaleza, explorando más allá de lo que se os había destinado. Vuestra resistencia, vuestra capacidad para sobrevivir en circunstancias extremas. Habéis alterado el equilibrio. Y ahora, la oscuridad ve en vosotros una oportunidad, una chispa que puede encender el regreso de su poder. Kel sintió un escalofrío ante esas palabras. Era como si la humanidad, con su resiliencia y deseo de explorar, hubiera provocado accidentalmente el despertar de algo antiguo y peligroso, pero no estaba dispuesto a aceptar esa responsabilidad sin luchar. No permitiremos que destruyas lo que hemos construido, dijo Kel con firmeza. Si piensas que vamos a ceder ante esa oscuridad, te equivocas. El mensajero sonrió nuevamente, esta vez con una expresión casi paternal. La resistencia es inútil, comandante Dracos. Pero debo admitir que vuestra lucha es admirable. Por eso, os ofrezco una opción. Podéis uniros a nosotros, ser parte de esta nueva era y ver cómo el universo renace bajo una nueva luz. O podéis resistir y ser consumidos por la oscuridad. Kyle intercambió una mirada con Lirakith. Sabía que no había posibilidad de ceder, que rendirse no era una opción. La humanidad había llegado demasiado lejos, había sobrevivido demasiado, para simplemente entregarse a una oscuridad que apenas comprendían. Nunca nos uniremos a ti, dijo Kel con determinación. Lucharemos hasta el final si es necesario. El mensajero asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sabía, y por eso, aunque sea una pena, debo cumplir con mi misión. Vuestra especie será el primer sacrificio en este nuevo amanecer de oscuridad. Antes de que Kyle pudiera reaccionar, el mensajero levantó su mano, y una onda de energía oscura emergió del altar, extendiéndose por la sala. Kyle sintió como si el aire se espesara, como si una presencia invisible los envolviera, drenando la luz y el calor del lugar. Lirakith, usando sus habilidades, trató de contrarrestar la energía con un destello de luz azul que emanaba de sus manos, pero la oscuridad era más fuerte, más densa de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La luz se atenuó y por primera vez, Kyle vio a Lirakith vacilar. «No podemos dejar que nos atrape», gritó Kyle, luchando por mantener su postura mientras el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. El mensajero, ahora envuelto en sombras que parecían brotar del mismo suelo, observó con una calma inquietante. «El fin está cerca, comandante. La oscuridad es inevitable. Podéis luchar todo lo que queráis, pero no cambiaréis lo que está por venir». Kyle sabía que no podían quedarse ahí, que debían encontrar una forma de escapar. Pero la energía oscura los rodeaba, bloqueando su camino hacia la salida. En un acto desesperado, Kyle lanzó un disparo hacia el altar, esperando que de alguna manera pudieran detener el flujo de energía. El disparo impactó en el artefacto que flotaba en el altar, causando una explosión de luz y sombras que llenó la sala. Por un momento, la oscuridad retrocedió, dándoles una oportunidad. Ahora,
gritó Kyle, agarrando a Lirakith y corriendo hacia la salida mientras el mensajero se desvanecía entre las sombras. Salieron de la cámara justo antes de que la estructura comenzara a colapsar a su alrededor. La Eterna los esperaba, con los motores listos para despegar. Mientras corrían hacia la nave, Kyle sintió como el peso de la oscuridad se alejaba, pero sabía que no estaban seguros. Al entrar en la nave, Kyle gritó una orden a su equipo para que se prepararan para el salto. No podían quedarse en ese lugar ni un segundo más. La Eterna despegó justo cuando la estructura antigua se derrumbaba, dejando atrás una nube de escombros y energía oscura. Una vez a salvo en el espacio, Kyle se dejó caer en su asiento, exhausto pero vivo. Lirakith se sentó a su lado, aún recuperándose de la intensa batalla de energías. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz llena de una mezcla de miedo y esperanza. Kyle la miró sabiendo que la lucha apenas había comenzado. Vamos a buscar respuestas. Necesitamos saber quiénes son estos seres y cómo detenerlos. Y si eso significa enfrentarnos a más de ellos, lo haremos. No dejaremos que destruyan nuestro mundo, ni ningún otro. Lirakith asintió, sabiendo que su destino estaba ahora ligado al de la humanidad. Juntos, se prepararon para lo que vendría, sabiendo que el camino por delante sería peligroso, pero también sabiendo que no estaban solos. La Eterna surcó el espacio, dejando atrás las ruinas de la estructura oscura, mientras que él y su equipo se preparaban para el siguiente paso en su misión. Sabían que la oscuridad no se detendría, pero tampoco lo harían ellos. Capítulo 7. La alianza inesperada ***, el viaje de la Eterna, a través del espacio los llevó a regiones desconocidas y peligrosas. Mientras se alejaban de la oscuridad que casi los había destruido, Kyle y su equipo sabían que no podían simplemente regresar a sus antiguas misiones de exploración. La amenaza era demasiado grande y necesitaban encontrar una forma de luchar contra ella. Durante los días siguientes, Lirakith y Kyle trabajaron juntos para analizar los datos que habían recopilado en la estructura. El artefacto oscuro que habían destruido había dejado rastros de energía en los sistemas de la nave. Y aunque era peligroso, Kyle sabía que también era su única pista. Esta energía no es como nada que hayamos visto antes, comentó Lirakith mientras examinaba los registros. Es antigua, pero a la vez parece estar en constante evolución. Es como si tuviera vida propia. Kyle asintió pensando en las palabras del mensajero. Había mencionado que la oscuridad estaba despertando y que alguien estaba detrás de todo, pero aún no sabían quién ni por qué. Tenemos que encontrar a alguien que sepa más sobre esto, dijo Kyle dirigiéndose hacia la sala de conferencias donde su equipo se había reunido. No podemos enfrentarnos a estos solos. Necesitamos aliados. El equipo discutió sus opciones. Había pocas civilizaciones en el universo conocido que podrían tener conocimientos sobre energías tan antiguas y oscuras. Finalmente, decidieron contactar a los Varlón, una raza de seres ancestrales que habitaban en un sistema estelar cercano y que eran conocidos por su vasto conocimiento sobre las fuerzas cósmicas. La Eterna cambió de rumbo, dirigiéndose hacia el sistema Varlón. Durante el viaje, Kyle no podía evitar sentir una creciente ansiedad. Los Varlón no eran conocidos por ser hospitalarios con los humanos, y mucho menos por compartir sus conocimientos, pero no tenían otra opción. Necesitaban respuestas y rápido. Capítulo 7. La alianza inesperada. Continuación. La Eterna se acercaba al sistema Varlón, un grupo de estrellas rodeadas por anillos de energía que brillaban con un resplandor etéreo. Los Varlón, una raza enigmática y longeva, habitaban en un planeta conocido como Eliat ***, cuyas ciudades estaban construidas sobre grandes plataformas flotantes suspendidas en la atmósfera superior. La civilización Varlón era un misterio para la mayoría de las razas en la galaxia, debido a su naturaleza reservada y su aislamiento voluntario del resto del cosmos. Kyle miró con atención la pantalla principal mientras la nave realizaba la aproximación final a Eliat. Sabía que esta misión podría ser tan peligrosa como enfrentarse a la oscuridad misma. Los Varlón no confiaban en los extranjeros, especialmente en los humanos, a quienes consideraban impulsivos y peligrosos. Estableciendo comunicación con el planeta, comandante, anunció Arya Nox desde su puesto de comunicaciones.
Un zumbido reverberó en la nave mientras los sistemas intentaban conectar con los canales de comunicación Varlón. Finalmente, la imagen de un Varlón apareció en la pantalla. Su apariencia era etérea, con piel blanca casi translúcida, ojos profundos que parecían contener el conocimiento de milenios. Vestía un manto dorado que flotaba a su alrededor como si estuviera en un constante estado de levitación. «Soy Etharion Guardián de Eliath», dijo el Varlón, su voz resonando con un eco que parecía provenir de todas partes a la vez. «Vuestra presencia aquí es inesperada. Los humanos rara vez se aventuran a nuestros dominios y menos aún con intenciones pacíficas. ¿Qué buscáis en nuestra tierra?» Kel dio un paso adelante, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Soy el comandante Kel Dracos de la nave eterna. No venimos con intenciones hostiles, sino en busca de conocimiento. Hemos enfrentado algo que creemos que solo vuestra gente puede comprender. Necesitamos vuestra ayuda para detener una amenaza que podría poner en peligro a toda la galaxia». Etharion observó a Kael en silencio durante varios segundos, evaluando cada palabra, cada gesto. Kael sintió que el guardián estaba leyendo no solo sus palabras, sino también sus pensamientos, sus intenciones más profundas. Finalmente, Etharion asintió con una leve inclinación de su cabeza. «Entrad en Eliath», ordenó. «Pero sabed que nuestro consejo no se da a la ligera. Seréis juzgados por nuestra sabiduría y nuestras leyes. Si jalamos verdad en vuestras palabras, tal vez os ayudemos. Si no, la amenaza no fue completada». Pero Kael comprendió perfectamente el mensaje. La comunicación se cortó y los sistemas de la Eterna guiaron la nave hacia uno de los puertos de acoplamiento de la ciudad flotante. «No será fácil, comandante», dijo Lyra Keith mientras se preparaban para descender al planeta. «Los Varlón valoran el conocimiento por encima de todo, pero también son conocidos por su severidad. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos y hacemos». Kael asintió. Sabía que cada palabra contaría y que cualquier error podría costarles la vida. Mientras la escotilla se abría y descendían al puerto de Eliath, Kael sintió la presión del aire cambiando, volviéndose más denso, casi cargado de energía. La arquitectura que los rodeaba era de una belleza sobrecogedora, con torres de cristal y puentes flotantes que parecían desafiar la gravedad. Etharion los esperaba al pie de la plataforma, acompañado por varios otros Varlón, todos vestidos con mantos que brillaban con un suave resplandor dorado. El guardián hizo un gesto para que lo siguieran, y el grupo avanzó en silencio hacia una gran sala circular, que Kael supuso era una especie de cámara de audiencias. Al entrar, notaron que las paredes estaban cubiertas de símbolos y escrituras en un idioma antiguo que ni siquiera Lyra Keith reconoció. En el centro de la sala, una mesa de cristal se alzaba, y sobre ella flotaban esferas de luz que parecían pulsar al ritmo de una energía invisible. «Presentad vuestro caso», dijo Etharion, tomando asiento al otro lado de la mesa. «Contadnos qué es lo que habéis enfrentado y por qué creéis que los Varlón deben involucrarse». Kael se aclaró la garganta y comenzó a relatar su historia, desde el encuentro con la entidad oscura hasta el enfrentamiento en la antigua estructura. Cada detalle fue contado con precisión, sin omitir las partes que podrían ponerlos en una luz desfavorable. Sabía que la honestidad era su única carta de triunfo en ese momento. Etharion y los otros Varlón escucharon en silencio, sus rostros imperturbables, como si fueran estatuas vivientes. Cuando Kael terminó de hablar, el silencio en la sala se hizo más denso, como si los mismos muros estuvieran absorbiendo sus palabras. Finalmente, Etharion habló.